primer lugar, yo creo que la tabla de valores está completamente finiquitada desde hace 2000 años. Es decir, que lo que hemos venido conociendo en la historia no ha sido ni más ni menos que la destrucción de la especie humana en 2000 años. Simplemente se ha destruido, se ha autodestruido la humanidad. En realidad, la definición de máquina económica pues no existe, porque es una fotosíntesis. Es decir, que hoy la máquina de la economía viaja sin conductor. Y entonces el capitalismo completamente se ha autodisuelto en sí mismo. Por lo tanto, plantear una alternativa al capital es completamente una falacia, porque es que el capital no tiene ya remisión, o sea, tiene los días contados, se precipita precisamente a un vacío total. Entonces lo único que hay que hacer es una cosa: el individuo por sí mismo erigirse en su propio fiscal y juez, nada más, y abogado de sí mismo. No hace falta ni partidos políticos, ni democracia, ni partitocracia, ni colectivos, ni asociaciones, ni 15M, ni CNT, ni comisiones, ni UGT, ni PSOE, ni PP, ni gobierno, ni Estado, ni presidente, ni jefe de Estado, ni ministros, ni policía, ni jueces, ni fiscales, ni economistas. No hace falta banqueros, no hace falta financieros, no hace falta nada. El mundo completamente en este momento del planeta se ha autodisuelto porque hemos empezado muy mal. Hemos empezado la especie humana hace 2000 años después de las palabras de Jesucristo, que ya lo veía venir, se anticipó a todo, fue el primer precursor de la nueva era. La nueva era consiste en que el encéfalo superior del cerebro y la base del cráneo están funcionando más desde hace 2000 años. Entonces, lo cual quiere decir que Jesucristo quiso advertir de que íbamos muy mal, nadie le escuchó, y entonces la única consecuencia ha sido lo que tenemos. Y lo que tenemos hay que dejarlo como está, y no hay que mover ni un dedo en sustituir la máquina del capital, ni la máquina del gobierno, ni la máquina de los estados, ni de las internacionales, ni de ninguna idea que se nos proponga como alternativa. Lo único que hay que hacer, individuo por individuo, es renunciar a todo, a todas las tablas de valores, y erigirse en su propio juez, abogado y fiscal, y ni más ni menos. No hay otra solución. Yo estoy en manifiesto desacuerdo con esto, pero me parece muy bien que lo hayas dicho. Yo estoy de acuerdo en un punto. Cuando se dice hay que acabar con el capital, uno no sé, se cae solito. Yo estoy de acuerdo en que se cae solito. Lo que tenemos que pensar es lo que venga después. Mira, cuando nosotros hablamos cuando se habla tanto de crisis, los humanistas siempre decimos, nos parece muy bien la crisis, porque todo está muy mal montado, en un lado y en otro. Lo que nos duele es que el de al lado sufra. Nos duele mucho el sufrimiento, pero la crisis como tal nos parece bienvenida, y efectivamente no hace falta destruir el poder, se cae solito. La cosa es que vamos a hacer después, un poco la alegoría de la torre de Babel, ¿no? Pues si una torre, si va a caer, ¿qué vamos a hacer después con lo que queda? Creo que hay mucho por hacer, y creo que hay elementos interesantes para construir un mundo nuevo. El problema fundamental que veo en esta argumentación que comentabas es que es muy utópico. Es decir, aparte de que el sistema vaya a caer, el problema es que si no hay ninguna norma de convivencia, si no hay ningún marco en el que convivir, al final los justos van a ser comidos por los injustos, que es lo que ha ocurrido en más de una ocasión. Es decir, ese es el problema. Es decir, si realmente la naturaleza humana fuera capaz de que, siendo uno fiscal, abogado y juez de sus propios actos, finalmente no perjudicásemos a los demás, pero es que posiblemente tú y yo nos sentemos, nos autojuzguemos y no haya ningún problema, pero lo mismo en la habitación de al lado hay uno que dice, estos dos tontos, me voy a aprovechar de que no hay organismo social de ningún tipo, y ellos que se autojuzguen, que yo ya voy a volver a inventar la policía. Ese es el problema. Yo no estoy muy convencido de que el capital se vaya a caer solo. O sea, yo creo que precisamente el capitalismo funciona porque es funcional a la parte alícuota que nos corresponde a cada uno en el egoísmo, y de ahí es donde funciona. Yo creo que se necesita, como tú bien decías antes, en la revolución interior, se necesita una formación humana. Yo no estoy convencido de que el capital vaya a caer porque es funcional, y a mí no me gusta tampoco ese discurso de que la culpa la tienen los banqueros, la tienen los políticos, porque ese discurso le quita a la persona individual, le quita toda responsabilidad. Y yo creo que hay que afrontar un discurso en cierto modo paternalista o educativo, en el sentido de que cada uno de nosotros tenemos una parte alícuota de responsabilidad en el funcionamiento del capitalismo. Entonces yo no tengo tan claro que el capitalismo vaya a caer solo, porque le sostenemos nosotros mismos. Claro, está claro que está durando mucho más de lo que prevían, por ejemplo, los leninistas, que decían, en poco tiempo más se caen.
Pero fíjate, de alguna manera el chantaje del capital es: quiero que me quites impuestos, quiero despido el IVA, que si no me llevo el capital a otro lado. Y funciona hasta que saturen todo el planeta. Entonces ahí veremos. Efectivamente, no hemos llegado porque todavía se lo pueden llevar a Brasil, se lo pueden llevar a China. Fijaros, China, que extraordinario, han cuadrado el círculo. Partido único, mercado único. ¡Qué disparate! ¡Qué locura! Pero mientras tengan la posibilidad de chantajearnos, con me llevo el capital a otro lado, pues sí, yo te pongo, te regalo la luz, el agua, no te pongo impuestos, despido gratuita, porque si no se llevan el capital a otro lado. Pero, ¿y cuándo saturen todos los mercados? Hay una ley en física, que es la ley de sistema, que dice que cuanto más tratas de ordenar un sistema, más se desordena por otro lado. Entonces estamos llegando a un punto, digamos, de fusión, de que lo van a tener todo tan compacto que se va a ir de las manos. Efectivamente, está durando más de lo que muchos pensábamos, pero en algún momento se saturarán todos los mercados y ya no nos podrán chantajear con eso. Diremos, pero coño, si es papel. Fíjate, nosotros trabajamos, nosotros producimos, nosotros consumimos, y todo porque nos hemos puesto de acuerdo en que esto es el valor y esto lo tiene un señor solo. En algún momento, por saturación, se caerá, creo yo, pero por saturación no ha llegado ese momento, porque el chantaje todavía cuela. Me llevo el capital a otro lado, haz buena letra, y todos hacen buena letra, hasta que saturen todos los mercados. Todavía no ha llegado el momento, pero llegará un momento en que se saturen todos los mercados, y en ese momento diremos, pero si es papel, si yo produzco y yo consumo, pongámonos de acuerdo. Yo sé hacer una cosa, tú otra, pongámonos de acuerdo. Yo creo que sí, por saturación de mercados. Todavía no ha llegado, pero llegará, pensamos. Sí, a mí, yo estoy de acuerdo con Fran. O sea, voy a reincidir en la tesis. Es decir, no creo que el sistema capitalista o el capital se caiga solo, no creo. A mí me suena mucho como lo que odiamos hace, creo que 6, 7, 8 años, ¿no? de Francis Fukuyama, con el fin de la historia del último hombre, ¿no? Que ya por fin había triunfado la democracia liberal, y entonces ya no había más opciones, incluso ya había más guerras, y si había guerras eran guerras ya motivadas por la democracia liberal. Me suena muy bien en un libro. Pero cayó eso. Vendió mucho, pero no es cierto. Creo que no es cierto. El Estado capitalista, yo creo que hay que empujarlo hacia abajo o intentarlo. Es decir, y la revolución interior es muy difícil. Es decir, yo me confieso, o sea, yo soy parte del sistema. Yo soy parte del sistema y, como decía Big Vader en un maravilloso libro de 13,29 euros que os recomiendo, me pagan un montón de pasta por venderos mierda. Y es el mundo de la publicidad, el mundo tal, y es verdad. O sea, es verdad. Es decir, de repente todo el mundo compra Apple, y Apple es la marca más maravillosa. Yo he trabajado para Apple mucho tiempo, y decía, vamos a cambiar el mundo ordenador a ordenador, y era súper romántico, y era puro y duro capitalismo, y es puro y duro capitalismo. Es decir, por muy bonito que sea, por muy útil que sea, es capitalismo, y lo que hay detrás. Y al final, nadie protestamos ante Santander, nadie protestamos ante BBV, nadie protestamos ante Telefónica cuando hacen las pérdidas que nos hacen. Y en cualquier bar, en cualquier cafetería, estamos todos ante narices que no puede darnos de baja, no sé qué, y los organismos públicos no hacen nada al respecto. Y no protestamos. Es decir, a mí también me falla el metro, me falla la hoja de ruta. Es decir, no lo sé. Es decir, si la pregunto es porque no lo sé. Pero es evidentemente que tenemos un déficit democrático, un déficit de instituciones, pero somos incapaces, la gran mayoría, de ir contra ello. Y movimientos, lo siento mucho, como el 15M espontáneo, digital, son manejados por el sistema nacional, y lo serán. Lo fue el señor Baudrillard, lo fue el Mayo 68, lo será el 15M. De hecho, yo he visto una tienda que se llama 15M y vende botas. Lo siento, y vende botas para la gente. Es así, es así. ¿Que es triste? Lo es. ¿Que existe voluntades? Las hay, que además los regímenes, la filosofía, el mecanismo democrático que planteáis son bien pensantes, lo son, o sea, yo defiendo muchos de ellos, pero yo no encuentro ese camino, ni siquiera, ya no la hoja de ruta del principio al final, que sé que es imposible, ni siquiera el primer paso. Es decir, el primer paso está muy bien, pero de momento no me vale, a mí no me vale, y como no está valiendo a millones o miles de personas que simplemente en determinadas convocatorias, páginas, publicaciones, pues lo siento, el impacto es pequeño y me cuesta mucho pensar cómo hacer ese impacto sea más grande. Pues fíjate, perdón, ¿no? Hablo tú y luego hablo yo, porque me parece interesante lo que has dicho. Al final estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que los otros sí le tienen la hoja de ruta preparada siempre. Hace unos días se va a cumplir 10 años de lo del corralito en Argentina,
que el país se hundió, hizo cataclum y aquí se hundió, ¿no? Ahí salió todo el mundo a la calle, manifestaciones tremendas, pidiendo que se vayan todos. Pero es que están los mismos. Están los mismos. Porque ellos se hundió el país, pero tenían su ruta preparada. Para cuando pase esto, nosotros nos ponemos otra vez. Y sabemos cómo nos vamos a poner. Y se han puesto. De hecho, siguen ahí. Y con esta crisis, que es bueno cada crisis porque hace que la gente piense, yo creo que ellos ya tienen su hoja de ruta preparada. Nosotros no. O sea, la gente que estamos descontentos y tal, sabemos lo que no queremos, pero no sabemos cómo lo queremos. Ellos sí que lo saben. Y el tema es que nunca estamos preparados. Y claro, esa hoja de ruta es necesaria, sí, pero hay que empezar con algo. Un primer paso, a lo mejor es ese, ¿no? De ruptura de este sistema. ¿Quiénes nos ponemos a este lado? Por lo menos que estemos enfrente ya. Es que ni estamos enfrente, estamos metidos. Pero lo interesante para mí, siendo verdad lo que dices, y es muy interesante lo que traes del corralito, porque ahora van a hacer lo mismo en Europa que hicieron hace 10 años para allá. Bien, pero lo interesante es que estamos cayendo en cuenta, y yo os aseguro que esta misma conversación la tienen porque yo la he tenido con gente en Egipto, en Senegal, en Gambia. Yo me he movido por todo el mundo haciendo acciones sociales, políticas, etc. Y os aseguro que lo interesante de este momento, que claro, en la época de los 60 la gente se creía el rollo. Los comunistas pensaban que para siempre, que su modelo iba a triunfar. Los capitalistas decían para siempre. Y hoy nadie se cree nada. Entonces, de acuerdo, no tendremos la hoja de ruta, pero lo interesante es que en este momento histórico hay una concomitancia, que es que salen los chavales en Tahrir, salen en 15M, salen en Times Square, y es la misma onda. Y la gente madura, que no participamos porque yo no me viejo en esas cosas, o sí, pero tenemos el mismo registro de que nos han tangado y no sabemos qué coño hacer. Lo interesante, lo especial del momento es, por primera vez en la historia, se está sincronizando, para lo bueno y para lo malo, pero por primera vez en la historia, esta misma conversación, os aseguro que se está teniendo ahora mismo en un café de Bolivia, de China, de Japón. Os digo que es así, y esto es muy especial. Nunca en la historia había ocurrido eso. ¿Por qué? Porque hasta ahora subía el Imperio Romano, y a una movida que no tenía nada que ver con los incas. Bajaban los chinos, subían los vikingos. Pero hoy por hoy se está mundializando todo en un mismo proceso. Y esto tiene partes buenas y partes malas. Pero lo interesante es que es la primera vez en la historia de que se está sincronizando todo el mundo en una. Y no digo ni que sea bueno ni que sea malo, tienes el filo de la navaja. Pero esto es muy especial. Y yo creo que tomar conciencia de eso ya es algo. Ya es algo. Yo te aseguro que esta conversación la están teniendo ahora mismo gente de muy distintas religiones, ideologías, etc. Y esto es muy interesante. Y es la primera vez en la historia que ocurre eso. Y eso nos debería nos debería despertar como mínimo una pequeña curiosidad. Y quizás sea el comienzo de algo interesante. En este mismo sentido que estás hablando tú, hombre, yo quería recordar, aunque es cierto que el sistema termina fagocitando y termina reincorporando todos los movimientos que desde dentro intentan cambiar algo, pero en este caso yo creo que también sería bueno recordar que un movimiento parecido al 15M en Islandia se han cargado un gobierno y han metido a 3 o 4 banqueros en la cárcel. Sí, señor. Que ya es algo, ¿no? Sí, señor. Y son movimientos de este tipo que indican, yo estoy de acuerdo contigo en que realmente eso indican que hay una maduración global del individuo que ahora sí que tiene capacidad para pedir responsabilidades, no para salir a gritar sin saber gritar y demostrar que está descontento, sino para ir a pedir responsabilidades al banquero en concreto, o a la banca, vamos, en general, o a ponerse delante de una casa donde van a desahuciar al dueño porque le han dado irresponsablemente un crédito, sabiendo el banco que se estaba aprovechando de aquel a quien daba el crédito, ¿no? Y entonces ahora hay gente que es capaz de decir, muy bien, las leyes, tienes toda la razón con las leyes en la mano, pero estás haciendo una barbaridad que no te vamos a permitir. Y entonces ahora la gente es capaz de ir a esa casa, los chavales y apoyan, impedir el desahucio, etcétera. Y eso indudablemente indica una cierta maduración del nivel de todos nosotros, y que eso puede hacer que un poquito el sistema paulatinamente se pueda transformar, aunque no haya esa hoja de ruta que todos quizá echáis de menos aquí, ¿no? Pues simplemente la decisión. Yo creo que sí, los acontecimientos harán que los poderosos acaben. A mí porque los poderosos, el optimismo me gusta. Una última cosa. Pero soy escéptico. Una última cosa. Deciros que ni los más conspicuos banqueros son capaces de hacer una planificación coherente a más de 5 años. Ninguno. Así que no lo tienen todos consigo. O sea, ni ellos mismos son capaces de planificar a 5 años. Nadie. Así que no las tienen todas consigo. Optimistas sí, lo mío es increíble. Los humanistas son
Obligadamente. Yo soy de positivos. naturaleza optimista también, pero... El problema del capitalismo, yo pero creo que, no. que lo obviamos muchas veces, es que se reinventa constantemente. Hasta ahora. No. Sí, Yo creo claro. que va a seguir porque tiene el poder, se reinventa constantemente, coge lo bueno o lo que cree que puede ser bueno de la sociedad, de lo que se pide, y lo reinventa, lo hace suyo. Dicho de alguna manera, yo soy de la opinión que al capitalismo y a la no democracia son cuestiones que hay que derribar. Es decir, yo no sé exactamente cómo, pero como ha dicho Guillermo anteriormente, hay que empujar. Es decir, hay que empujar. Y yo de hecho creo que todos los, incluso los optimistas, están empujando también, porque posiblemente sea la revolución interior la que nos lleve al triunfo, ¿no? Pero creo que nada es casual y que realmente hay que empujar, ¿no? No, si empujar es hacer lo que tú dices, de ir en otra dirección, todo eso seguro, que sí, por supuesto. Pero no destruir y ir a por ello. No, es decir, con independencia de cuáles sean las conclusiones, lo que yo quiero decir es que soy escéptico en ese sentido. Es decir, yo creo que el capitalismo sí es violento, como tú has dicho, Sí, es decir, es terriblemente económica, violento. violencia racial, Y hay 100%. veces que su violencia es este tipo de violencia, ¿no? Sí. Asimila el movimiento, te vende las tazas del Che Guevara y ya está, ya está solucionado, ¿no? De tal manera que tú te callas porque te da la sensación de que estás ocupando espacios, Sí. te da esa sensación y al final, en una expresión que está envuelta a tanga y no sabes quién ha sido. Seguro. Porque encima lo malo del capitalismo es que efectivamente ni tiene nacionalidad, ni tiene rostro, ni tiene nada y encima es como la red de redes. Le das así, pero da igual, porque no haces contacto con el capitalismo. Es decir, el capitalismo aparentemente, pulula por ahí, ¿no? Y es nebuloso en muchos sentidos, ¿no? Por eso, vamos, yo estando totalmente de acuerdo en que la tendencia mundial y global es esperanzadora en algunos sentidos, creo que no debemos abandonarnos a una cierta complacencia y esperar a ver qué es lo que ocurre, sino que realmente hay que buscar. Sin duda, y para sin buscar, duda, actividad, lo primero que tenemos que sin hacer, duda. que es lo que comentaba anteriormente, lo primero que tenemos que hacer es crear ese escenario donde empezar a hablar en serio y donde empezar realmente a tomar decisiones. ¿Cuáles sean las decisiones? Dependerá de nosotros, de nuestra capacidad y de la validez de nuestras propuestas, por supuesto, ¿no? Sin Eso es la duda. democracia. El problema es que al no haber ni siquiera democracia, ni siquiera ese primer paso se da. Yo creo que a corto plazo soy pesimista, la cosa va a ir muy mal. A largo plazo los acontecimientos harán que las cosas cambien. Una reflexión. ¿Habéis estado en Atapuerca? Ahí hablan de 10.000, 100.000, 200.000, 500.000 años. El capitalismo de mierda, 200 años. O sea, si esto es la historia de la humanidad, el capitalismo es esta mosca. Es que no es nada. No puede ser que el ser humano acabe en esa mierda de Wall Street. No puede ser. O sea, el árbol impide ver el bosque. Entonces, claro, por nosotros es tan inmenso el capitalismo, efectivamente. Nosotros partíamos de la tesis leninista un poco, aunque no lo seamos, de que el capitalismo iba a caer prontito. Pero 200 años no es nada. El ser humano lleva millones de años. No sé si habéis visto una serie que echan en la 2, que salen ahí. ¿Lo habéis visto? No puede ser, es un sistema de mierda, egoísta, pacato, asqueroso, materialista. 200 años, no puede ser. Yo también soy pesimista a corto plazo. Pero al ser humano no va a acabar aquí la historia, ni mucho menos. Al ser humano le queda historia. En el 15M, precisamente, que yo oí mucho, decía un chaval, no, porque las revoluciones llevan 200 años. No, la tuya, que eres anarquista y comunista. El ser humano, desde el fuego, lleva haciendo revoluciones. Entonces, de verdad, amigos, no puede ser. Efectivamente, va a haber que empujar, que igual estamos hablando de lo mismo. Sí. Hay que actuar, hay que confiar en la gente joven. Pero de ninguna manera este sistema de mierda va a triunfar, de ninguna manera. O sea, toda la evolución humana desde el mono hasta ahora ya acaba en un banquero de Wall Street. Ni hablar. No, ni hablar, yo os digo que no puede ser. Pero- Ahora eso sí va a haber que empujar un poquito, y llamémoslo así, pongámonos de acuerdo, empujar un poquito, Sí. pero no va a acabar aquí. Pero sí, pero a corto plazo nos queda mucho por aguantar. Qué mala Nos queda suerte mucho. haber nacido en estos 200. O no, Guillermo y o no. Francisco. Hubo tiempos peores que estos, Sí, ¿eh? sin duda. Imagínate siervo de la gleba en la Edad Media. Podría haber sido No, divertido. no. Yo quisiera deciros que yo soy optimista. Mucho estoy diciendo, cosa que me gusta de la que me gusta. Para ser optimista, a veces es verdad que hay que decir las cosas claras. Y un buen comienzo es utilizar bien el lenguaje. ¿Sí? Y hasta ahora, y por ejemplo hoy en este debate, hablamos del capitalismo, pero no mencionamos las cosas. Creo que mencionar una cosa por su nombre a veces es muy difícil. Pongo ejemplos. A mí me gusta saber, aunque pueda hacer poco, a lo mejor se me ocurren cosas, pero de momento puedo hacer poco, y obviamente luego por la no violencia y tal. Creo que hemos ganado mucho estos últimos años, es decir,
creo que hay que usar a la gente joven. Es decir, yo cuando, por ejemplo, cuando veo a mis hijos, es decir, obviamente, es decir, el racismo, el respeto, etcétera, etcétera, está mucho más arraigado en las nuevas generaciones, lo cual es un paso adelante tremendo, tremendo. Pero me gustaría saber quién es el enemigo y llamarle enemigo. Es decir, yo no puedo admitir, por ejemplo, cuando yo escucho noticias o cuando se debate, se hable del mercado, cuando el mercado, por ejemplo, sube la prima de riesgo 100 puntos, y eso es que no es gratis, eso no sale gratis. Eso hay gente que sufre, gente que lo va a pasar mal, gente que tiene hambre, gente que se queda en paro, gente que se queda en la calle, y nadie se pregunta quién sube la prima de riesgo, cuál es el fondo de inversión, cuáles son los bancos que tienen esos fondos de inversión, porque a mí me gusta saberlo, porque a lo mejor tengo pasta metida en ese fondo de inversión o no. Y me gustaría saberlo, me gustaría saber cuáles son los bancos que hacen eso, si es el Santander, si es el Open Bank o si es el Sabadell, me da igual. Me gustaría saber quién está atacando mi país, porque si esto fuese en otro momento, si me atacase mi país, podría tener el derecho a defenderme. No sé cómo, pero podría tener el derecho a defenderme. Porque no me gusta que ataque a mi país cuando hay gente que se puede quedar en paro, gente que se puede quedar en la calle, gente que se puede quedar sin empleo. No me gusta. Y nadie habla. Hablamos del mercado, hablamos del capitalismo. Y sí me gustaría ver quién es el enemigo. Y un primer paso es saber quién es el enemigo. Ya sé que es el capitalismo, hablando filosóficamente hablando. Pero vamos a hablar también prácticamente hablando. Porque a lo mejor puedo hacer algo, poquito, pero a lo mejor puedo hacer algo. Señores, vamos cerrando. Venga. No sé, para mí ha sido un placer estar con vosotros, he oído cosas muy lindas y creo que estamos de acuerdo en muchas cosas y el futuro irá decidiendo. Bien, por mi parte, como también creo que ha sido muy instructiva esta tertulia y me parece que ha sido, aparte de agradable, ha puesto de manifiesto la compatibilidad democrática que tienen distintas concepciones finales, pero que buscan un mismo escenario, y en ese sentido, pues insisto en que hay que empujar, sí, y empujemos todos. Sí. Y nada, gracias a Victoria por... Pues me encanta la compatibilidad, ha sido muy filosófico también. Me habría gustado efectivamente que hubiesen estado pues un par de personas que uno por otro ha dicho que no, pero yo creo que vamos a mejorar. Yo también tengo la esperanza de Nacho y propongo que la próxima tertulia sea, si queréis, lo siniestro del capitalismo, si queréis, y a ver si se apuntan más partidos pequeños, incluso de los otros. Yo he sido muy ingenua y he llamado a los grandes, pero no lo habré hecho bien. o le han dado miedo el título, ¿no? Modernos, republicanos, españoles, demócratas. Muy bien, os habéis definido muy bien. Estoy muy contenta por todo ello. Ahora viene otra tertulia y si queréis podéis quedaros. Pero bueno, lo digo un poco por lo que me parece que ya esta es. Pues luz y sombra del espíritu erótico a través del triángulo Jung, Freud y Sabina Spielrein. Y proyectaremos una película que está muy bien, del ánima... Prendi mi l'ánima. Muchas gracias.